Bueno, que nos tenemos cuente. el caso testigo, así que vamos a hablar con ella justamente ahora. Y ya mismo la saludamos, si te parece, Lionel. Vamos a hablar con Guillermina Smoris. Ella es socia fundadora de Yumba, una empresa que exporta resinas para instrumentos musicales. Buenos días, Guillermina, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días, un placer estar con ustedes. Bueno, vamos a hablar un poco, porque acá ya Lío anticipó que vos tuviste la experiencia con Exporta Simple, pero antes de eso, ¿querés explicarnos brevemente la historia de Yumba y el producto que exportás? Sí, cómo no. Bueno, yo empecé a estudiar música en el 2017, empecé a tomar clases de contrabajo, y en la primera clase el profesor me dijo que antes de empezar a tocar siempre tenía que pasarle un poquito de resina al arco. El contrabajo, como el violín y el violonchelo, son instrumentos que se tocan con arco, y sin esta sustancia los instrumentos no suenan. Entonces es una sustancia fundamental para hacer el sonido. Y, claro. y yo ahí me quedé fascinada, ¿viste? Porque me alcanzó una cajita y dije, ¿y esto qué es? ¿De dónde viene? ¿Es la resina del pino? Sí, es la resina del pino. Me dice, esta es suiza. Yo me quedé, ¿viste? Imagínate estudiar en el Conservatorio de Bahía Blanca con una cajita que venía de Suiza en la mano. No sé, me pareció algo increíble y empecé a investigar cuando llegué a mi casa de dónde venía esta resina y qué otras había, y ahí descubrí que todas las que había en el mercado eran importadas y, bueno, por supuesto con un costo alto para nosotros, para el mercado interno. Y además, bueno, sucedía que se conseguían también muchas resinas que venían de China, que obviamente eran mucho más baratas, pero de muy mala calidad, generaban muchísimo polvo y esto molesta el sonido y además daña el barniz de los instrumentos. O sea que muchos podían decir que no es que tocaban mal, sino que la culpa era de la resina. Era ¿no? de la resina, exacto. Bueno, me empecé como a meter en ese mundo, ¿viste? Y más en ese mundo que en el mundo del contrabajo y la música en sí. Fue realmente descubrir un montón de cuestiones. Por otro lado, no había fórmulas, no había información de cómo hacer una resina. Se dio que justo la mujer de mi papá trabaja en la química industrial de Bahía Blanca, y no sé cómo le comenté en un momento y ella me dijo, nosotros vendemos resina, y yo decía, no, pero no puede ser, si acá esto se importa, ¿viste? Sí. Y me dijo, un día vino y me dijo, mira, toma, te traje 1 kilo de colofonio, se llama la materia prima. Claro, y exacto. Te probá, ¿viste? Y yo agarré la bolsita y digo, ¿qué hago con esto? Y se sumó también que vi justo un documental que había hecho el Canal de la Ciudad, de Horacio Cabarcos, que es un gran contrabajista del tango, y en ese documental Horacio mostraba cómo hacía su propia resina en el patio de su casa, y comentaba que era algo que había aprendido de su papá, que fue uno de los primeros contrabajistas del país. Y bueno, y entré en contacto con él y empecé a experimentar y a hacer mis propias fórmulas y a llevarlas a la orquesta, que las prueben, así, hasta que, bueno, dije, me empezaron a pedir, ¿viste? Che, si haces yo te compro, bueno. Entonces ya pensé en una marca, en una identidad, en un diseño, todo un camino muy largo, ¿no? Y así nace Yumba. Y ni bien lo publiqué en un grupo de Facebook de contrabajistas argentinos, explotó, empecé a recibir muchos pedidos, me excedieron los pedidos, y cuando pasó eso yo me acuerdo de estar en un momento en mi casa mirando la latita y pensando, hasta que no lleguen a Japón no paro. Y ahí arrancó, Claro. La exportación, y ahí tuviste el cruce con Exporta Simple. Sí, es que fue justo el mismo año. Yo empecé a exportar con Exporta Simple el año en el que entra en funcionamiento la herramienta, digamos. Así que para mí fue fundamental, porque, bueno, fue, ya te digo, mi primera experiencia exportando. Antes de Exporta Simple era más complicado, porque, bueno, necesitábamos de la figura de un despachante de aduana, y para productos como el mío, que son artesanales, que, digamos, no son commodities, a veces no tenía sentido la relación entre el costo de un despachante y lo que yo podía llegar a obtener de ganancia en el producto, digamos, problemas como esos, ¿no? Soluciona Exporta Simple. Y además, bueno, es muy fácil de usar, ahí escuché que Lionel les contaba, es así como lo comentó, lo vienen a buscar a tu casa, es súper sencillo, realmente nos permite llegar literal a todo el mundo, a los pequeños.
¿Cómo estás, Guillermina? Lionel, te saludo. Hola, Lionel. Bien, la verdad que, mira, yo a la audiencia les cuento, yo a Guillermina la conozco en Bahía Blanca, eso también está bueno recalcarlo, que no solamente de Buenos Aires salen las cosas, que salen de todo el país, que hay empresas muy buenas de diferentes partes del país y que apuestan por el país y exportan. Sí me gustaría que le recalque, o sea, que cuentes, porque obviamente no todo fue color de rosa, me imagino que te habrás dado la cabeza 1000 veces contra la pared, con la exportación me imagino que habrás, no te habrán salido muy bien al principio las cosas, habrás empatado en algunas, habrás ganado en otras, ¿no? ¿Cómo te llevaste así las primeras veces? Sí, todo es un aprendizaje y a veces en este tipo de cosas el aprendizaje puede ser caro. Qué sé yo, una vez me pasó, por no embalar bien, el pedido era un pedido muy grande, era bastante plata, y llegó en pésimas condiciones a destino, así que tuve que mandar todo de vuelta, por ejemplo. Pero bueno, cosas como esas. Después alguna vez en alguna aduana abrieron la mercadería y faltaban, pero bueno, en definitiva la verdad es que no han sido grandes problemas y la verdad es que siempre me sentí muy acompañada por la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional, la ICI también. Acá en su momento estaba el Club de Emprendedores. Al día de hoy sigo estando acompañada por la ICI. No sí, sé, aparte... no fue un camino que transité sola, digamos. Hay muchísima gente muy dispuesta a colaborar. Ahora, bueno, se relanzó, como decías vos, Exporta Simple y tiene una particularidad muy interesante y muy necesaria para nosotros, que la otra versión no la tenía, y es que nos permite hacer el seguimiento del reintegro de nuestras exportaciones. La verdad que era caótico eso antes, ¿no? Claro, porque iba por courier, claro, no te reintegraba. Claro, no estaba el sistema de Exporta Simple del todo vinculado con la FIP. Entonces había un punto en el que se generaba como un agujero negro, ¿viste? Era muy difícil el seguimiento y demás. Ahora está totalmente vinculado a FIP y esto a nosotros nos ordena y nos permite, como te digo, fundamentalmente tener un mejor control de nuestros reintegros. Es bueno lo que contás, Guillermina, porque nosotros solemos ser críticos con lo que pasa en la Argentina y la burocratización, que es una de las patas de un Estado gigante que te asfixia, y en este caso estamos contando otra cosa, o sea, estamos contando una cosa que se hace bien y que se sigue un modelo de un gobierno anterior y que a vos te dio resultados, sos el caso palpable. Así que sí, eso es positivo. Sinceramente, tengo que decirlo, en estos meses de tan duros de pandemia, que para la industria de la música sigue siendo un golpe terrible, me sentí muy acompañada por el Estado, con medidas como el Repro 2 o el crédito tasa cero. La verdad es que a Yumba, en realidad, le fueron de una ayuda fundamental. Puedo decir que sigo de pie gracias a eso. O sea, fue tan duro. Y, por ejemplo, ayer justo me escribió un cliente de Australia que me decía que su ciudad, que es Melbourne, me parece que se llama, estuvo cerrada hasta hace poco. Y me decía, nosotros tuvimos la cuarentena más larga de todas, ¿viste? Algo que me sonaba muy conocido, a mí me causó mucha gracia que me diga eso. Y nada, estaba terriblemente afectado con cada uno de los clientes con los que hablo. Mi cliente de Corea, que es mi cliente más importante, está padeciendo las consecuencias de la pandemia. Tengo unos clientes en España que habían abierto una sucursal y la tuvieron que cerrar. Es decir, la industria de la música ha sido terriblemente golpeada por la pandemia. Así que, bueno, pero por suerte de a poquito empezamos, se siente que empieza a salir también. Por ejemplo, también otra cosa que me gustaría comentarles como para tener un diagnóstico de la situación. Sí. Hay una feria que se hace en Estados Unidos todos los años, una feria histórica que se llama NAMM, en California, a la que pude ir con la agencia hace 3 años. Y este año, siempre la hacen en enero, decidieron pasarla a junio. O sea, siempre hacían 2, en enero y en julio. Y este año decidieron unificarla y hacerla en junio, por el golpazo que ha recibido la industria de la música en todo el mundo. Entonces, bueno, como para dimensionar también un poco la situación en la que estamos, ¿no? Sí, muy crítico. Uno de los sectores que fue muy golpeado, bueno, como todos los que están relacionados
con entretenimiento, espectáculo y demás. Por último, Guillermina, cortito, ¿por qué Yumba? Y con eso nos despedimos. Bueno, Yumba es un tango muy famoso del maestro Pugliese y tiene un ritmo muy característico, muy alegre. Yo quise situar a la marca en ese momento del tango, que es para muchos, para la teoría, digamos, del tango, es el momento de oro. Sí, la década del 40. Es la década del 40, que coincide con el surgimiento de un florecimiento industrial en Argentina, entonces me interesaba también que el packaging sea una lata. Quise situarla en ese contexto, digamos, a la marca, y desde ahí la abordamos, ¿no? Desde el logo, desde la gráfica, bien asentada en esa época con ese acento, que la yumba es un acento, además del nombre del tango. Sí. El tango se llama así porque es un acento musical. Ah. Yumba, eso lo incorpora, lo implementa Pugliese, después lo adopta el resto del tango, y tiene esta característica de ser muy alegre y muy bailable. Entonces, bueno, yo quería que la marca esté relacionada con eso. Maravilloso. Maravilloso. Nos va a encantar algún día que escucharte tocar ese tango, pero por ahora nos vamos a conformar con algo que va a ser nuestro operador. Te mandamos un beso grande. Muchas gracias. Fue Guillermina Esmoris, socia fundadora de Yumba, una empresa que hace resinas para instrumentos musicales, pero que tiene el nombre debido a esto que estamos escuchando.